Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde pues el maestro Alfredo Jalife nos revela que dos empresas poderosas quieren arrebatar negociazo a México y a AMLO. Increíble pero cierto. Y nos presume que al parecer Felipe Calderón Hinojosa tiene grandes cantidades de dinero en Australia, al parecer. Así que veamos de qué se trata y qué nos dice el maestro Alfredo Jalife. Y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Que también está detrás del famoso yacimiento de Sama, S-A-M-A, que hay que seguirlo muy cercano al yacimiento, que era el quinto más grande del mundo, de Cantarell en Campeche, está frente a las costas ahora de Tabasco, y donde precisamente está en juego Sama. Lo había dado a entender un poco Wall Street Journal, pero ya abiertamente el presidente López Obrador ya lo destapó este asunto. Bueno, a ver, vamos a entrar de lleno, Giselita. Ahí el problema nodal, se los digo, es una empresa que se llama Talos Energy, que tiene todo un historial. Vean el mapa, es muy importante. Aquí está Dos Bocas, donde está la refinería. Este es el yacimiento Sama, en aguas someras. Se habla que a 156 metros, lo cual es nada. Y pues imagínense, es la que va a alimentar básicamente la refinería Olmeca de Dos Bocas, allá en el paraíso de Adán. Así le llamé porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues es oriundo de Paraíso, que por cierto es un lugar bellísimo, yo lo conozco bien. Hasta un paisano mío ahí tiene paisano a nivel libanés, bueno, y tabasqueño también, porque ya saben que yo soy también tabasqueño. Tiene un hotel muy simpático y además que se come delicioso y tiene una playa preciosa, etcétera. Bueno, entonces eso es lo que está en juego, es este yacimiento de Sama, aquí lo ven. ¿Qué sigue, Giselita? Y vean lo que realmente, ahí está, y yo iría más lejos, no sé si lo pongas, Giselita, es de que se va a conectar con el hub, con la encrucijada, véanlo, de el sur. El corredor transísmico, la ruta Maya, ya ven que no la quieren, la están frenando con todo. Obviamente las mismas empresas que están interesadas en detener todo el proyecto ahí, sobre todo la captura de este Sama, ¿no? ZAM. Entonces vean, es el famoso hub, el ferrocarril Chiapas-Mayap, tienen el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y tienen el Ferrosur. En realidad estamos hablando que Dos Bocas se va a conectar al final del día con, pues con la ruta Maya, se quiera o no. Entonces ahí tenemos es todo el desarrollo del sur del país que ha estado abandonado, el sur del país con sus recursos primarios, sobre todo en la época de Campeche y de Cantarell, pues eran los que subsidiaban al norte. Y yo creo que ya es tiempo que se haga justicia para armonizar al país. Bueno, ahí lo tienen, esa es la realidad. Si ustedes me preguntan, estas dos imágenes, la anterior y esta, les explica qué es lo que está detrás de la hoy en fase de consultas. Todavía no llegamos a un pleito. Ya han amenazado a México con todos los anatemas del mundo, sobre todo que nos va a costar en aranceles 30,000 millones de dólares. Sí, pero ahorita van a ver ustedes cuánto cuesta lo que se supone que vale Sama o Sama, no sé cómo se diga. Bueno, la siguiente, Giselita. Con esos dos mapas tiene para entender qué es lo que hay detrás. Entonces vean, en el 2017, Talos Energy, que es una empresa tejana, Premier Oil, que es británica, y Sierra Oil, que ya se la compró una empresa alemana su participación, anunciaron que habían empezado la exploración del campo de Sama 1. Ahí lo tienen. En realidad, lo que podemos decir es de que pues estamos hablando ahí, dependiendo de cuánto se calcule la extracción, muchos hablan de 2,000 millones de barriles. Pues nada más multipliquen a $100 el barril a como está hoy. Y otra, supongamos que no sea tanto, que sea, aquí tengo mi tumbaburros, a ver, tengo en una 425 millones de barriles, pues estamos hablando pues 42,500 millones de dólares, eso es lo que está en juego, nada más. Bueno, la siguiente. Bueno, y Sama es la joya del petróleo de México, cuyo control se disputan Pemex y el estadounidense Talos Energy. Entonces, es uno de los campos petroleros más ricos que se hayan descubierto en México en los últimos años. Aquí me estoy basando mucho para que vean que no quiero ser sesgado en lo que publica la BBC de Londres, que es estatal y naturalmente está a favor de la participación británica. Calculan el potencial
a más de 1,000 millones, yo he leído hasta 2,000, está cerca de la costa de Tabasco, ya lo dijimos, baja profundidad, incluso es muy rentable porque es muy ligero, tiene poco azufre. Entonces, en comparación al pesado que usualmente se maneja en México. Está considerado entre los 10 yacimientos más grandes de la historia del país. Bueno, la siguiente, es lo que está en juego, vean, ahí lo tienen, es de la BBC de Londres. La siguiente, Giselita. Bueno, y ahí tienen, vean, venderme legalmente. Bueno, ahí lo tienen, es esta lanza o tranza, como le quieran llamar, pues son los que están ahí, es la parte, entre comillas, aquí del país que está defendiendo a Talos Energy frente a México. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí tienen Talos Energy Prosperity for People and the Planet, según ellos, es de Texas, les ha ido muy bien, fíjense, pese a lo que no les está yendo bien en lo que se refiere al control de Zama, de ese yacimiento, en el que invirtieron, no sé qué, invirtieron gran cosa, ¿no? Estaba viendo yo si no me equivoco, creo que 150 millones de dólares. Yo estaba dispuesto a decirle a alguien, ¿no? De la 4T, ya denle sus 150 millones de dólares, denle hasta el doble ya, que no den lata, ya, para que no digan que se les está, expropiando o se nacionalizó. No, lo que pasa ahorita van a ver, hay consideraciones que se manejan en la industria petrolera cuando se juntan dos bloques petroleros importantes. Uno es el que tiene Zama, que además ni es mayoritario Talos, tiene nada más el 20%. Hay otra alemana hoy y otra británica. Y hay un yacimiento junto que vamos a ver que lo maneja Pemex. Entonces, al final del día se decretó que la mayoría de las acciones las tiene Pemex y es la que va a dirigir la operación. Eso no les gusta porque obviamente Talos va a subir, va a inflar los costos y mañana nos meten todos los goles del mundo habidos y por haber. Bueno, la siguiente. Bueno, acuérdense ustedes, Talos Energy es la reedición. Yo que me dediqué mucho al tema del petróleo en la época de Calderón, Fox y Videgaray, que querían privatizarlo en contra de los intereses mexicanos. Pues Schellenberger y Halliburton, pues era lo que hacían, no crean que es algo nuevo. Que además despedazaron el Golfo de México a nivel ambiental, como que esa parte se les olvida, porque ellos mismos manejan a los mismos grupos en forma tangencial, que hoy están en contra del Tren Maya en el sureste. Pero ya vieron ustedes cuál es el quid que hay detrás. Bueno, la siguiente, que obviamente con Schellenberg y no nos fue nada bien. Bueno, ahí tienen a dos, antimexicanos, hay que decirlo. Jesús Reyes Heroles, GG, no me estoy riendo, así son sus apellidos, González Garza, que fue director de Pemex, fue el primero que lanza el proyecto de la privatización. Ahí lo tiene en mi libro sobre todo lo que se maneja el lado oscuro de Pemex. Y Adrián Layú Vargas, que inyectaba nitrógeno en forma furibunda para quedar bien con sus patrones de la Shell Company. Bueno, a ver, la siguiente. Y hoy tienen ustedes, pues vean, la esposa, que es una pannazi, Soledad Loaesa, creo que es Tobar, su segundo apellido, acaba de escribir un terrible panfleto en contra del presidente López Obrador, y el hijo es Andrés Layú Loaesa, que yo esas cosas no las entiendo en la 4T, las contradicciones, que es el que maneja la cuestión vehicular en la Ciudad de México. Bueno, por eso está también, o soy irónico, toda la cuestión vehicular en la Ciudad de México. Entonces, vean que estamos llamando de Comexi AC. Bueno, vean, Talos Energy realizó el hallazgo luego de invertir, ya vieron, 250 millones de dólares. Ya que les den 300, ya, dejen de dar lata. Yo sí se los daría, lárguense. Nada más me das tu parte. Así como la vendió la parte, la otra tejana Sierra hoy, si no me equivoco, se la vendió a los alemanes en exploración y perforación, pero ya tenían los datos, que no nos vengan con cuentos. Ahí pongo puro cuento. Los funcionarios tránsfugas tipo Corta se llama, ¿no, Gisela? Marco Corta o Cota, no sé qué. Marco Cota. Vendieron los secretos. Ya se sabía la abundancia de megayacimientos Zama. Ahora resulta que había que esperar a que llegara Talos. Y fue la primera licitación que apareció, porque obviamente es una joya. Y están en el bloque 7. Vean dónde está el bloque 7. Ahí lo tienen. Ahí está. Y aquí tienen ustedes Zama. Este es su descubrimiento. Que fue asociada con la alemana Wintershall Dea, que compró la participación de Sierra Oil and Gas con la británica Premier Oil. Entonces, no se asombren si ustedes ven que la prensa británica está defendiendo sus intereses. Ojalá que la prensa mexicana defendiera los intereses de México como lo hacen los británicos. A mí se me hace normal. Lo que es aquí aberrantemente anómalo es que los multimedia mexicanos defiendan los intereses transnacionales y antimexicanos contra México, etcétera. Ahí lo tienen.
Está muy buena imagen. A ver, esta la podrás agrandar, Gisela, la que está aquí a la izquierda. Y si no puedes, pues ni modo, nos seguimos. Síguele. Ahí está, ahí se ve muy bien. Bloque 7, véanlo. Colinda con otra superficie bajo el dominio de Pemex llamada Amoca Yaxché 03. ¿Ya lo vieron? Esta es muy buena. Ahí está. Ahí están colindando. Y Amoca Yaxché, pues obviamente también está frente a... Bueno, les llamaron así bloques porque eran los bloques que se dividieron para licitar cuando se entregó la reforma energética por Videgaray. Y el Guajardo, ¿no? El Guajardo, que es lo más entreguista que puede haber. Y ahí tienen, vean varios. Ahí está el puerto de Dos Bocas. Entonces vean qué importante hoy cobra relevancia este yacimiento de Zama. Y obviamente el de Amoca, ¿no? Y aquí obviamente entra en juego también Veracruz. Ahí lo tienen. Es una excelente imagen. Gracias, Cicelita. Y ahí lo tienen. A ver qué dice aquí. Bueno, ahí lo tienen, para aquellos que quieran revisar, que se diviertan. La siguiente. Vean cómo se está la producción del petróleo en el mundo, para que nos demos cuenta. Ya gracias a esos descubrimientos de México, pues ya vamos a retomar el lugar perdido, pues ya debido a que Adrián Layú Vargas inyectaba nitrógeno con tal de acelerar la producción, bajar el precio, dañar a México y beneficiar a Shell, a sus presuntos socios de la Shell y de los anglosajones. La siguiente. Es una buena imagen, aquellos que las quieran revisar. Mencionan, ¿este conflicto con Estados Unidos y Canadá está relacionado con la captura de las aguas profundas? Bueno, también es buena pregunta. Vean, esto es agua somera todavía, ¿eh? Y todavía hay otras en la región terrestre de Cosamaloapan, que está cerca del, ¿cómo se llama este río de Veracruz? Papaloapan. Ahí hay un yacimiento muy importante, ese es terrestre. Sí, toda esa zona, la zona olmeca, vamos a decirlo así. Entonces, y vean, yo recuerdo un mapa, rápido se los digo, cuando veía el Golfo de México, lástima, no tuve tiempo de ponerlo, ya prácticamente Estados Unidos tenía lleno el Golfo de México, su parte. Entonces ellos tienen 7 entidades que colindan con el Golfo de México, nosotros también, nada más que el Congreso de Luisiana ya le quiere cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo, no sé, de Texas o de Estados Unidos, pero andaba ahí una resolución en el Congreso de Luisiana. Entonces, a lo que quiero llegar, se veía muy claramente cómo ya estaba lleno totalmente la parte de Estados Unidos en el Golfo de México. Y realmente el Golfo de México en aguas profundas no ha sido explorado. Se ve totalmente desértico. Nosotros vamos de poquito en poquito. Entonces, que nos vengan a cuento que ahí lo descubrió milagrosamente por la tecnología. ¿Por qué nos están criticando? Pemex son unos cavernícolas, son retrasados mentales, no tiene buenos ingenieros, no saben descubrir el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, ergo, lo puede hacer nada más Talos Energy. Imagínense qué argumento. Ya se descubrió, ya lo dijo el mismo presidente López Obrador, que nada más tiene el 20% de Zama, ni siquiera tienen todo. Bueno, entonces, sí hay mucho petróleo en el Golfo de México, pero todavía no ha sido explorado, entonces hay petróleo para largo. Ahora, van a salir que el cambio climático, nadie está en contra de ese concepto, nada más ahí el único donde chocaríamos es si es antropogénico, es decir, creado por los hombres, o es parte de los ciclos solares de la Vía Láctea, que son dos cosas diferentes. Cualquier geofísico lo sabe, hay ciclos solares. Y México, pues obviamente es parte hasta donde me quedé de la Vía Láctea, ¿no? Bueno, entonces, pero con la guerra de Ucrania, todo el concepto de energía verde, etcétera, etcétera, que si ustedes lo estudian bien desde el punto de vista geopolítico, se da en 2 consideraciones. La famosa energía verde, que nunca se acordaron de ella quienes hoy la están impulsando, porque estaban controlando el petróleo a nivel mundial. A veces yo me dedico a la geopolítica. Entonces, una va en los momentos en que disminuye ya la exploración por fracking o fracturación hidráulica de Estados Unidos, ya se les está agotando, porque la curva de extracción del fracking es mucho más rápida y veloz que la curva de extracción normal que tiene un yacimiento petrolero común y corriente. Bueno, este es un factor. Segundo factor, quien más tiene gas y petróleo, bueno, sobre todo gas en el mundo, pues es Rusia. Entonces hay que pegarle geopolíticamente a Rusia. Y de ahí se agarran con lo del cambio climático. Y luego a China, que es el mayor productor de carbón, con India. Entonces ahí hay mucho, hay que saber manejar eso, hay que irse con cuidado, pero sí mucho del diagrama del reseteo o del reset del cambio climático tiene como motivación el factor geopolítico, yo diría hasta geoestratégico, contra Rusia, China y hasta India. Bueno, la siguiente.
Justo relacionado con lo que estabas mencionando, pregunta, ¿México tiene la tecnología para extraer petróleo o necesita sí o sí a Estados Unidos? Mira, esa es otra vacilada, ¿eh? Yo me acuerdo cuando invité a un gran funcionario de Petrobras, lo invité a México, hicimos que hiciera el tour, lo llevé al Senado, pues somos civilizados, ¿no? Vas a estar cambiando la filosofía de las cosas. Y este personaje, ahorita no me estoy acordando el nombre, de Brasil, que era uno de los máximos ingenieros, decía que extraer el petróleo en aguas profundas, que lo hace muy bien Brasil, Petrobras, pues no tiene nada del otro mundo. A lo sumo lo aprendes en 4 años. Bueno, no vas a extraer todas las aguas profundas del Golfo de México en 4 años, ni conviene tampoco, porque hay acuerdos. México hoy pertenece a la OPEP Plus con Rusia y otros países más, además de los iniciales de la OPEP, digamos los funcionarios, y pues, tampoco hay tanta prisa, pero lo pueden aprender en 4 años. No crean que es así, es una tecnología del siglo XXV, es una tecnología que lo saben hacer muy bien los brasileños, que incluso me acuerdo, es el Siqueira, creo que se llamaba el ingeniero, nos comentaba, incluso había una entrevista de él en La Jornada, de que los técnicos mexicanos son los que les enseñaron a los ingenieros de Petrobras cómo extraer petróleo. Imagínense. Bueno, la siguiente. ¿Tienes muchas? Sí, vale. A ver, Giselito, un minuto, un paréntesis que se me pasó. ¿Quieres participar en algo ahorita? ¿Quieres decir algo? ¿Que tengamos votación? No, seguimos. Por esa una pregunta, entras tú al quite, como decimos, en la tauromaquia. Sí. Bueno, adelante. Bueno, siguiente pregunta, mencionan, Dos Bocas sin duda nos traerá una relativa autarquía energética. ¿Cómo se puede resolver la excesiva dependencia del gas estadounidense? Todavía no. Ese es nuestro talón de Aquiles. Hoy estaba conversando con mi amiga, la secretaria de Energía, Rocío Nagle, que ha hecho una labor estupenda. Para mí es la mejor mujer del gabinete del presidente López Obrador. Y precisamente, bueno, ha dado resultados. O es que tuvo suerte. Ay, bueno, eso lo sabe hasta Maquiavelo en El Príncipe. Si no tienes fortuna, pues estás perdido. O si no, que le pregunten a Gorbachev. No es lo mismo Gorbachev a $8 el barril de petróleo en Rusia que Putin a 120, ya va, no sé, a 100, hoy estaba a 100, ¿no? Dólares el barril, pues, imagínense la diferencia. Entonces, precisamente me comentaba, porque le pregunté de este yacimiento, creo que se llama Itachi, Cachi, algo así, específicamente se lo pregunté, de ahí que está en Cosamaloapan, Veracruz, además vecina de ella vive en Coatzacoalcos, y me comentaba que desgraciadamente se está quemando el gas, pero que ya están viendo cómo lo van a recuperar. Sí, esa es mi muy humilde opinión. Siempre hemos tenido ese problema del gas. López Portillo se equivocó, ¿se acuerdan cuando hizo el gasoducto? Cuando nos dejó James Schlesinger, que fue secretario de Energía de Estados Unidos, pues nos vendió para favorecer a Canadá. Esa es la realidad, que supuestamente le daba un mejor precio de gas que nosotros en México. Entonces, al final, adivínense en qué quedaba el gasoducto que hicieron de Cactus Reynosa, de Chiapas hasta allá, hasta Reynosa, pues lo tuvieron que usar para, aunque no lo crean, de depósito, de bodega. Increíble. Yo creo que ustedes me preguntan, ese fue el gran fallo de López Portillo. Le metieron todos los goles en materia energética, sobre todo en la cuestión del gas. Bueno, la siguiente, pero sí es nuestro talón de Aquiles, ¿eh? Eso tenemos que ver cómo se puede subsanar. Yo no sé, porque yo no estoy al día en esos temas, no lo he conversado, pero lo podemos investigar. La siguiente. Siguiente pregunta. Justo relacionado a lo que estabas diciendo sobre la suerte, preguntaron, ¿las políticas de AMLO en materia de energía parece que ve el futuro? Por ejemplo, la compra de la refinería Deer Park, la refinería Olmeca y los precios altos por las guerras. ¿Eso ha sido pura suerte o tiene algún método? No, mira, muy buena pregunta. ¿No quieres participar tú? Tú que conoces de memoria El Príncipe de Maquiavelo, que lo dices en RI. No dije me reí, dije RI. ¿Sí? Bueno, el presidente López Obrador siempre, eso es lo que me hizo acoplarme y ser aliado de López Obrador cuando era el líder de la oposición, fue precisamente la materia energética. Yo no sé mucho de electricidad, si ustedes se dan cuenta, no me meto al tema porque no lo entiendo, se los digo abiertamente. Bueno, pero sí entiendo que Iberdrola se pasan de listos, que no funciona Iberdrola en España, pero también conozco lo elemental, ¿no? Tampoco soy oligofrénico en materia de eléctrica. Y sé que financian a Calderón Hinojosa. Sí saben quién es, ¿no? Calderón Hinojosa. Todavía no salen sus cuentas en los paraísos fiscales. Ayer alguien me susurró, lo dejo a él que lo desmienta, que tiene
grandes cantidades de dinero en Australia. No lo sé, que lo diga, si tengo, no, que diga si tiene dinero en los paraísos fiscales o no Calderón, porque en algún lado le pagaban, ¿no? Los de Iberdrola. Es decir, Calderón era empleado de la gente de Iberdrola, hágame el favor, y de Repsol. Bueno, está bien, dejémoslo de lado ahorita, eso no viene al caso, pero en lo que quiero, más que nada, lo que quiero enfatizar es de que hoy la cuestión eléctrica, eso me hace todo, es un fracaso en España, con todo Iberdrola, y ellos pues estaban llevando la tajada de León en México. Hasta ahí es lo que sé, y leo la jornada, leo las 8 columnas, me doy cuenta. Bueno, pero en materia de petróleo, y luego ya vi que también en materia de litio, por fortuna, pues sí tenemos convergencias el presidente López Obrador y un servidor, eso sí. Incluso le agradezco mucho que me haya hecho el prólogo, el único prólogo que ha hecho a un libro en materia política, que es el de un servidor, que se llama La desnacionalización de Pemex. Entonces, en esa materia yo creo que el presidente sí tenía clara su visión, la autarquía petrolera, aún sé que su papá, si no me equivoco, era petrolero. Entonces, él tiene una proclividad exquisita en lo que se refiere al petróleo y entiende bien el concepto petrolero para el país, nuestra autosuficiencia. Todavía no somos autárquicos, eso también. Pero ahorita vean, tenemos un mejor precio del galón de la gasolina en México que en Estados Unidos. Y eso él lo ha recalcado. Ya la segunda de la suerte, y pues yo no sé qué significa suerte aquí, es que se da la guerra en Ucrania. Yo diría es el error de Occidente al asestar sanciones que creyeron que con eso iban a acabar con Rusia, y resulta que tiene un efecto boomerang que naturalmente está beneficiando a México. También es así, vean los ingresos cuantiosos que hemos tenido en materia petrolera. Ha sido motivo de titulares. Yo incluso cuando lo dije, Khalifa está loco, ¿cómo puede decir que con 2 meses de ingresos petroleros salió gratis 2 bocas? Pues ya salió gratis. Y cada 2 meses que pasen vamos a tener 2 bocas gratis, si es que queremos hacer refinerías. Que naturalmente, por alguna razón, Estados Unidos tiene 135 refinerías. Si no sirven, pues que se la vendan a México, ¿no? Como se las vendieron con Deer Park, que ese es otro asunto. Yo creo que la compra de Deer Park fue acertada porque el resultado es encomiable. No quiero sacar a relucir cómo se hizo la compra, porque ahí viene la Elvira Daniel Cavazaga, que siempre va a aparecer en la sopa de fideos, porque es muy corrupta y muy ambiciosa. No me quiero meter a esta parte, lo único que tengo que reconocer es que al final del día, si vemos el resultado de la compra de Deer Park, pues fue exitoso, y más en la coyuntura actual. Al final del día, pues de eso se trata la vida. Bueno, la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Tú no tienes nada que agregar? Bueno, sobre la suerte es interesante, justo pueden leer un poco sobre El Príncipe y hablar que, bueno, también un político sin suerte pues no es político, ¿no? Entonces, creo que hay que ver también, como tú mencionaste, las tendencias hacia una soberanía energética. Y creo que todos los países lo están haciendo. O sea, Estados Unidos sí tiene grandes empresas que privatizan o que son privadas, pero que manejan la energía, pero representan un interés nacional. Que sí. Eso no hay que disociarlo. Eso es muy importante. Aunque Estados Unidos es un estado corporativo, se crea, se construye y se desplaza con base en sus grandes corporaciones. Ya no son las invasiones, tal vez ya no son tan redituables, pero tener corporaciones en muchos países creo que es un punto estratégico de Estados Unidos porque todas ellas representan los intereses de su país. Entonces no hay que disociar. Talos Energy. Schlumberger, Halliburton. También en eso están. Yo realmente no tengo que reclamarle nada a Estados Unidos. Te vas al final del día. Yo me autorreclamo. ¿Por qué yo no construí un país con transnacionales mexicanas? Y no con empresas privadas que desgraciadamente en su gran mayoría no piensan mexicano. Pero también lo entiendo, porque son dependientes del capital de Wall Street. A ver cómo funciona cuando no tienes una banca nacional. Fíjate, sin querer estoy como que siendo muy benigno con su antimexicanidad, porque yo hablo con los grandes empresarios, los conozco. Yo conozco a 5 de los más grandes empresarios de este país. Ahí me sale alguien con $1 millón a recitarme ahí cómo se maneja la empresa privada, o te levantas y te vas, ¿no? Yo tengo más, con eso te digo todo. Bueno, y no me considero empresario, me considero nada, por diferencia familiar, por fortuna, que me ha dado oportunidad a pensar, a leer, a estudiar. Pero no dejo de pensar mexicano. Pero también entiendo la correlación de fuerzas, entiendo que la banca de Wall Street, pues todos dependemos de ella, si no te sueltan un quinto. ¿Por qué? Porque México no tiene banca nacional. Yo creo que esa parte sí le falta a la 4T. Tenemos que crear una banca nacional con urgencia. Pues si vamos a seguir dependiendo de los créditos de allá, pues ve, te sale un tipo como el Rosenthal Goodman,
te sale otro tipo como este Marco Cota, que lo primero que dicen es amenazarte con el petate del muerto, que ya se van a ir, que se van a fugar los capitales. Bueno, a ver, tranquilos. Para empezar, México este año ha tenido más inversiones foráneas directas, que se llama en inglés Foreign Direct Investment, es decir, que duran más de 5 años, o por lo menos 5 años en el país, que no son capitales golondrinos y que vienen a participar en grandes ganancias. No gana nadie. Mira, a mí me lo dijo un banquero amigo mío, que es de un banco español, que vive en Hong Kong, me lo dijo. Nosotros ganamos fortunas en México. Pues obvio, ¿cómo no? Si no tenemos banca nacional y hacen lo que se les da la gana. Pero no puedo hablar ahorita porque estoy pidiendo un crédito, así que si no me hubiera lanzado contra 2 bancos, que para qué les cuento. Bueno, como acabo de pedir el crédito, pues ahí está, ya les estoy dando mi talón de Aquiles. Dependes de esos capitales. Y si no, y saben, tú escribiste algo en contra de ellos, se te van a la yugular. Ya te ponen en la lista negra, como la lista negra que quiere hacer León Krause y su papá. Ya hace una lista negra de todos los que escribimos en Sputnik y en los periódicos o los multimedia rusos. Bueno, yo también estuve en CNN, ¿qué van a hacer conmigo? Pues, imagínate. ¿Cómo van a aplicar una regla? ¿Quieren aplicar la lista de Schindler? ¿Te acuerdas la famosa película? No las quieren aplicar los Krauses, el papá y el hijo, porque hay que perseguirlos. Es decir, traen ese macartismo intrínseco en su mentalidad, porque son fascistas. En el fondo son fascistas. Entonces, ve, a lo que quiero llegar al final del día, que eso es primordial, yo creo que la dependencia financierista del empresario mexicano lo ha hecho ser muy dependiente de la mentalidad transnacional antimexicana. Por eso no piensan mexicano. Para hacer eso, fíjense, quiero ser muy benigno y hasta redimirlos, tenemos que crear una banca nacional. Porque si no tenemos una banca nacional, pues yo no veo con qué canicas vamos a jugar. Y vamos a seguir dependiendo de los capitales foráneos que obviamente van a imponer su agenda. ¿Tú quieres decir algo más, Gise? Bueno, solamente remarcar que no hay que perder de vista que no hay que disociar el público-privado en Estados Unidos. Lo vimos también con el vicepresidente de Estados Unidos, con el vicepresidente de George Bush. Así es, Dick Cheney. Exacto. Dick Cheney. Dick Cheney, exacto. Representaba los intereses de una gran petrolera. Él era de Halliburton, él venía de Halliburton. Exacto. Y la otra cuata, ¿cómo se llama esta mujer? Condoleezza Rice, venía de Chevron. Pues no tenías ahí toda la fauna antimexicana doblegada. Yo tengo esa foto que es maravillosa. Doblegada ante ella. Ahí estaba Krause, Lozoya, todos los que vendieron a México. Que por cierto no hemos investigado ahí esas cosas raras ahí con Odebrecht y Lozoya en esta licitación de Talos Energy. Te apuesto que algo va a salir. Bueno, síguele. ¿Qué más hay? Ok, siguiente pregunta. Doctor Jalife, ¿por qué en México no es ilegal actuar contra el interés nacional? Aquí los antimexicanos pueden actuar sin miedo a pisar la cárcel. Por eso de los capitales tenemos la espada de Damocles de Wall Street. Es la realidad. Mañana nos quitan los capitales. A ver, yo recuerdo un escrito que hizo Andrés Rosenthal Gutmann, que es venezolano-israelí, casado con la argentina, hermana de Holzer Newman, que tampoco es mexicano. Y sus hijas que odian a México. Bueno, él decía que si no pasaba la privatización de Pemex, se iban a salir los capitales de México. Primera. Segunda, que iba a caer la bolsa de valores. Y 3, que se iba a devaluar el peso. Bueno, yo creo que hay que ver esas dos. Ni la bolsa se ha caído. 2, sí se han fugado capitales de los que no creen en México. Lo han habido, hay que reconocerlo. Y creo que andan en $70,000 millones. Pero también han llegado el FDI, Foreign Direct Investment, las inversiones foráneas directas, han llegado en cantidades cuantiosas, creo que están a nivel de récord, 30% más que el año pasado, porque llegan a fortunas. México es un paraíso para las empresas extranjeras. Entonces, y el peso, bueno, ya saben, hoy está el superpeso, ¿no? Estamos mejor cuando Videgaray, el peso hoy está, no sé, la última vez estuve en el aeropuerto, estaba en 18, imagínense. Creo que ahorita a nivel así más de banca, o sea, de andar en 19 o 20, pero Peña y Videgaray, bueno, Peña nunca existió, no pierdo mi tiempo con él. En la época de Guajardo y de Videgaray, pues andaba en 22.50. Entonces, ninguna de las 3 catástrofes que pronostican los globalistas neoliberales antimexicanos se ha producido, todo lo contrario. Hoy Estados Unidos necesita más de México que México de Estados Unidos. Además, nosotros tenemos más de 40 millones de mexicanos ahí, que también hay que tomarlos en consideración desde el punto de vista electoral. Por eso, y lo vieron ustedes desde el programa pasado, desde el video, yo estoy a favor ya que se negocie, ya dejarnos de cuentos. La siguiente.
Incluso a este de Talos Energy, bueno, ¿cuánto metiste? Entonces, toma tus 250 ya, deja de dar lata, déjanos a nosotros. La siguiente. Siguiente pregunta, justo relacionado a lo que mencionas. Preguntan, ¿qué es lo peor que le puede pasar a México con el conflicto con Estados Unidos y Canadá? Y muy relacionada, ¿es posible una intervención de Estados Unidos porque AMLO defiende la soberanía energética? ¿Se rompería el TEMEC? ¿Qué impactos tendría para México? Mira, nadie está de acuerdo, nadie quiere llegar a ese nivel de romper con el TEMEC. Y conste que no nos fue bien con el TEMEC. Vamos a hacer un video especial de cómo Silicon Valley fue el gran vencedor del TEMEC. Además de que pues nos dieron una paliza, pues se dejaron Videgaray, Guajardo y compañía, todos los entreguistas conocidos, antimexicanos, y sobre todo vean ustedes el renglón 19, el artículo 19 del TEMEC, leanlo, sobre la materia tecnológica, que es mucho más importante para el futuro que la misma materia energética, en la que pues desconocen la soberanía tecnológica de México. Y ahí realmente viene un control brutal. Eso ya lo haremos en su momento. Lo que pasa es que ahorita no me quiero desviar de este asunto ahora. ¿Qué nos puede pasar peor? Bueno, depende. ¿Qué visión quieres tener? ¿De largo, mediano o corto plazo? Depende de qué zumba vayas a usar. Yo, como soy más de largo plazo, pues ya peor que perder la mitad del territorio, peor que tener no sé cuántas de las 13 invasiones, yo no sé qué pueda suceder. Peor que las devaluaciones teledirigidas, peor que llevarse con la reforma energética pues la gran parte del país. Y hay una frase que dice Andrés Manuel que me llamó la atención, que dice, por fortuna nada más se llevaron el 20% con la reforma energética y ya no los vamos a dejar que se lleven más, porque están presionando, y más ahora con la grave crisis del petróleo a nivel mundial, pues ya se vuelve más apetecible el petróleo de México. Entonces de ahí cobra el asunto del yacimiento Zama una dimensión inesperada. Que nunca, si no hubieran vendido Deer Park, se equivocaron. Ellos que creyeron que con sus sanciones a Rusia la iban a doblegar, iban a derrocar a Putin, entonces se equivocaron y tiene un efecto boomerang. ¿Y ahora cómo detienen eso? Entonces, lo de las invasiones yo lo dejo de lado porque vamos a ver cómo viene el resultado de la elección en noviembre, cómo va a estar la Cámara de Representantes, el Senado y los gobernadores para poder emitir un juicio al respecto. Pero si yo fuera asesor de Biden, le diría que no el jueves video especial sobre Taiwán. Así es, Armando Cadena. Taiwán y sobre Kosovo y Serbia. Va a ser los dos. Ya ven, estamos teniendo muchos especiales porque pues la crisis, ya el mundo está fracturado en dos, es la realidad. Y es imagen lo de Taiwán y lo de Kosovo. Entonces, vean, ni a Estados Unidos ni a México les conviene ese pleito, es innecesario. Ya ven que yo soy por una negociación. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Cosas eólicas, solar, está bien, ven, te ayudamos. No hay problema, yo eso haría, porque además, al final del día, son intermitentes. La gente que se mete a hablar de energías no sabe ni qué es una energía, cuando acaba pronto. Hablan por hablar, escuchan a los chayoteros, ya saben, el Belandia, el ¿cómo se llama el que financia los Zetas, ¿cómo se llama? El Arreola, el Krause. Ahí está la lista oficial, son los 3 principales chayoteros de este país. Pero no saben nada, ellos un debate como tal, no lo aguantan. Lo hace uno pedazos. Entonces, por eso son propagandistas, no son analistas, son dos cosas diferentes. Aquí estamos analizando. Entonces, no le conviene a ninguno de los dos países. Ya tenemos economías complementarias. De los 6 ingresos que tiene México en su Producto Interno Bruto, los principales, 5 son dependientes de Estados Unidos. Para empezar, México no tiene anticuerpos para estarse peleando con Estados Unidos. Nosotros tenemos que tener otra política más prudente, pero tampoco vamos a regalar lo que le plazca a una empresa tejana tipo Talos Energy, o a Marco Cortés, o a esta niña Serna, o a la, ¿cómo se llama esta? María de la Luz, ¿qué? ¿Cómo se llama, Giselita? De la Mora, subsecretaria de la Tatiana. Estamos hablando de puro antimexicano. Bueno, síguele. A ver, 2 más y nos vamos. Okay. ¿Tienes muchas? Sí, hay varias preguntas. Bueno, a ver, pero ¿cuántas quieres que pongamos? ¿Tú no quieres participar en algo, en alguna de las preguntas? 2 más, pero bueno, esa está interesante. A ver. Doctor Jalife, ¿qué pasará cuando el petróleo baje de precio? ¿Nos pasará lo que El Salvador con su Bitcoin? ¿Y cuándo prevé que esto pueda suceder? No son equiparables. Nos puede pasar lo que le pasó a De la Madrid, que nunca previó la caída del precio del petróleo, que hay que verlo, hay que verlo en su dimensión geoestratégica. Lo que pasa en México, los gobiernos han tenido carencia, no me estoy candidateando a nada, ni aceptaría ningún puesto, para empezar, no han tenido visión geopolítica, son muy aldeanos, nada más ven lo local y no ven la dimensión del petróleo. Acuérdense que en la época de los
antes de la caída del muro de Berlín, si hubo una colusión entre Arabia Saudita y Estados Unidos para disminuir el precio del petróleo, disminuyeron hasta 8, y esto le pegó severamente a Rusia, que era casi prácticamente monoproductor de gas y de petróleo. Ahí está el escrito del famoso Verlager, que es el que más sabe en energía energética, el economista que más sabe de energía energética en el mundo. Yo lo he citado ad nauseam, como se dice en latín. Entonces, tenemos que entender bien la geopolítica, o yo diría hoy la geoestrategia del petróleo. Por fortuna, Rocío Nagle lo ha seguido muy bien, etcétera, etcétera. Ha aconsejado bien al presidente en esa materia, al revés de Tatiana Cloutier, quien le mete obstáculos en materia de litio y en otras cosas más. Para que vean, no es nada personal. Una mujer es capaz, la otra es incapaz. Así de fácil. Entonces, bueno, alguien va a decir la suerte. Oye, pero nadie le dijo a Tatiana de suerte. El litio aumentó 500% este año. Es antimexicana, punto. Aquí ni cabe la palabra suerte. Bueno, entonces va a llegar un momento, bueno, todavía viene un auge del petróleo, se contempla así. Muchos hablan de que puede duplicar su precio. Bueno, todo ese dinero hay que aprovecharlo, meterlo en un fondo soberano de riqueza como lo hicieron los noruegos, no enloquecer con esas cantidades. Yo creo que Rogelio Ramírez de la OEA, el secretario de Hacienda, lo entiende muy bien. Ese va muy bien con los noruegos. Y ahí yo creo que se puede inspirar del Fondo Soberano de Riqueza de Noruega. Pensemos en 1, 2, 3, 5, 10 años, no lo sé, eso ya no depende de mí, pero tenemos que pensar así. Plazo inmediato, plazo corto, plazo mediano y largo plazo. Va a llegar un momento en que naturalmente esto llegue a su tope. Y ahí obviamente pues, va a empezar el descenso, como ha pasado con el petróleo. Esa es mi respuesta. Pues yo diría más teórica que práctica, pero también soy práctica. La siguiente, ¿tienes otra más? Sí, otra más, pero quisiera hacer una recomendación. No es comercial, pero justo si les interesa el tema, creo que lo mejor que tenemos aquí contigo para hablar de eso es este libro, que es Los 5 precios del petróleo. Está disponible en tu página para que lo puedan descargar. Aquí está en formato PDF. Y justo tú hablas sobre todos los precios que se manejan del petróleo, no nada más el de compra-venta, sino, por ejemplo, la razón por la que ahora el precio está más alto. Es geopolítico. Exactamente, por cuestiones geopolíticas. Bueno, obviamente entra también la oferta y la demanda por el boomerang y se ponen la soga al cuello Estados Unidos y allí pues les va pésimo a la Unión Europea, esa es la realidad. Sí, oye, pues te agradezco. Fíjate que ese libro, lo tengo que decir, era el libro de cabecera de muchos mandatarios de Latinoamérica. Uno que no lo puedo nombrar porque, pues, ya saben, es políticamente incorrecto. Pero era su libro de cabecera. Y parece que su sucesor lo sigue leyendo. Es un libro que sí recomiendo ampliamente. Tiene 5 precios de petróleo, no solamente tiene un solo precio. Así que, te agradezco mucho que lo hayas recordado, Gisela. Tú ya te acuerdas más de mis cosas que yo mismo. Bueno, ¿qué más? Diles que está gratuito, lo pueden bajar en mi portal. Ustedes ya saben que yo después de 3 años no me gusta hacer fortuna con mis libros. No creo que sea, pues no se me hace elegante, ¿no? No es estético. Yo más que de ética hablo de estética, porque cuando tienes estética, ipso facto tienes ética, porque buscas la armonía. Bueno, a ver, y la simetría de los griegos, ¿no? Que eso era lo que los caracterizaba. Muy bien, Giselita, ¿qué más ibas a aportar ahí como idea? Bueno, solo pues sí, lo pueden descargar en formato PDF. Aquí está la liga, solo le dan clic en descargar y les va a abrir otra ventana el PDF. Que por cierto, ese libro fue editado en Buenos Aires, porque aquí nadie me lo quería editar en México. Pues imagínate, estaba yendo en neoliberales, ¿cómo van a aceptar un libro de eso? Y luego ya pues tuvimos la fortuna de hacer acuerdo con nuestra amiga Guadalupe, que pues es la que maneja la editorial. Curiosamente argentina, de Orfila, y con Jorale, que es su empresa propia. Guadalupe Ortiz. Que por cierto ahorita tiene 2 libros, tiene el de litio y tiene el de la guerra de Ucrania, la guerra que no debió ser. Ahí vamos a presentar los 2 en la FIL de Guadalajara. Bueno, el mío el 1 de diciembre, el de Ucrania, porque el litio es un libro colectivo, que por cierto vamos a hacer el besamanos, vamos a llevárselo al presidente, a Rocío Nagle, la secretaria de Energía, al secretario de Gobernación, que es una gente que está muy pendiente del petróleo, conoce muy bien el tema energético, a mi juicio más que otros, fuera de Rocío, del gabinete, y también con quién vamos con Sergio Gutiérrez, el presidente de la Cámara de Diputados, y con quien esté en ese momento en el Senado, independientemente de quien tenga la jefatura, porque nosotros pensamos mexicano. Es decir, el litio no va a ser, no, por ejemplo, el mayor depósito de litio de México, ¿sabes dónde está? Está en Bacadehuachi, y ahí el presidente municipal es del PT. A ver, voy a usar, no, eso es del PT, no puede entrar Morena, no, tampoco entra
el PAN, no entra el PRI, bueno, los de Alitos sí, por eso nos venderían, o el Caín Moreira, o no entra aquí otro partido. Es de locos eso. Entonces tenemos que pensar mexicano y tenemos que tener un consenso para precisamente ver qué es lo que nos une en México. Si no nos une nada de México, oigan, pues ya hay que empezar como lo hacen en otros países, dictaminar qué países, qué partidos son antimexicanos y no tienen derecho incluso de estar en la votación. Si no, ya no entendí nada de la Constitución mexicana. La última y nos vamos, Giselita. Sí, 2 anotaciones porque me están preguntando en el chat. La primera, el libro se descarga directamente en la página del doctor, que es alfredojalife.com. Ahí en esa página van a la sección de libros, que está aquí arriba, la penúltima sección, y ahí pueden descargar. No solo está hay varios libros que ya están disponibles para la descarga, y también ya está en el chat la liga para que ustedes lo puedan dar clic nada más. Fíjate, es del 2006, Gise. Estamos hablando hoy, ¿cómo pasa el tiempo? Qué bárbaro. ¿Cuántos años ya son? 4, 6, 16 años. Qué bárbaro. Bueno, siempre nosotros en materia petrolera, lo tengo que reconocer, nos hemos adelantado, hemos estado en la corriente del futuro más que de la historia. Bueno, otra. Ok, siguiente pregunta. Mencionan, doctor Jalife, ¿cómo puede México defenderse? ¿Cuál sería la estrategia de México contra compañías extranjeras? Bueno, en realidad es con Talos, ¿no? Con Talos Energy y contra los antimexicanos de DET. Yo creo que lo va a hacer muy bien el presidente López Obrador. Marcelo, el supersecretario de Relaciones Exteriores, conoce muy bien al Partido Demócrata, tiene excelentes relaciones con ellos, con Biden, con Blinken. Blinken incluso dice el secretario de Estado que es su amigo. Yo creo que no debe llegar a mayores, hay que llegar a un acuerdo win-win, donde ganen ambas partes. Ellos llevan la ventaja financiera porque pues México no tenía, sobre todo en la época de Videgaray, Guajardo y Peña. Vean, pongo en último lugar a Peña, el pobre, ¿no? Aunque él sí disponga de una gran maniobrabilidad financiera, personal, pero como país, pues acuérdense que nosotros prácticamente todos los recursos de México van para pagar deuda interna y externa. Si no me equivoco, 90% de lo que ingresamos va para pagar deuda, y nos queda ahí un magro 10%, si no me equivoco, que alguien me corrija, lo estoy diciendo en forma cualitativa y semi-cuantitativa. Pues México es un país muy endeudado, nos tienen agarrado, ¿de dónde pudiéramos decir? De las dos ingles. No nos deja respirar la deuda eterna. El Fobaproa que él ya estaba leyendo va a tardar hasta finales de ciclo. Los que nacen ya nacen endeudados con una tara congénita de deuda. Entonces, hay que saber renegociar. Yo soy de la idea que con Estados Unidos no hay que pelearse. Además, ni tenemos la capacidad para tal propósito, pero tampoco nos vamos a dejar. Yo ahí concluiría. Yo creo que el presidente López Obrador lo entiende perfectamente. Marcelo, a mi juicio, lo va a hacer muy bien. El secretario de Gobernación, que tiene una gran cultura energética por ser precisamente de Paraíso, y él le tocó, pues yo diría, estar atento a la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas. También va a estar muy pendiente de ello. Y naturalmente Rocío, que es Rocío Nagel, que es soberanista nacionalista. Entonces, yo creo que con ellos es más que suficiente. Con que no pongan a nadie de la Secretaría de Economía, que es una secretaría antimexicana, yo creo que nos va a ir muy bien. Muy bien, con eso acabamos, ¿no, Giselita? Y anunciar lo del video. Vean, mucho me lo han pedido. Entiendan, yo no hago videos diario. Yo creo que los voy a hartar haciendo videos diario, pero sí estamos haciendo el clásico de los lunes a las 5 de la tarde, y cuando se da por los eventos que son tan importantes y relevantes, pues estamos haciendo uno el jueves, ¿no? Ya ven, la semana pasada no lo hicimos. Esta semana yo creo que el asunto de Kosovo y Serbia, les adelanto, yo conozco muy bien los Balcanes, los he recorrido en carro, no crean que hablo así por hablar, por teoría, los conozco muy bien, todos los Balcanes, incluso hasta fui invitado del presidente en ese entonces de Macedonia, etcétera, etcétera. Entonces, todos los Balcanes los conozco muy bien, y conozco Kosovo. Entonces, conozco Serbia, incluso fui invitado por la Universidad de Ciencias Políticas de Belgrado, tengo muy buenas relaciones con ellos en general, y bueno, conozco hasta Dubrovnik, donde se filmó The Game of Thrones, que por cierto, y Montenegro, que a mí se me hace que es la parte más bella de esa región, donde hay un gran boom inmobiliario, etcétera. Créame que sí conozco bien esa región, y hasta Taiwán. Van a decir, bueno, ya te va a dejar los chinos ingresar a China. Bueno, la visité,
también, la conozco muy bien. Entonces, además de mi experiencia personal, que creo que pocos mexicanos que se dicen analistas tienen, pero más que nada trataré de abordar el tema, y se los digo desde ahora, la visión va a ser de una fracturación de la biosfera. Desgraciadamente el planeta está dividido en dos, y lo que está pasando en Taiwán, en Kosovo, en Ucrania y en otras partes del mundo es reflejo de la fractura de la biosfera. Así que, si no tienen nada peor que hacer este jueves, tendremos ese especial a las 5 de la tarde. Un placer, como siempre, y muchas gracias, Giselita. Hoy sí me sorprendiste. Ya se me había olvidado que había escrito ese libro, Los 5 precios del petróleo. Gracias, un placer.